evidentemente no soy ni Pilar Gil ni Alejandro Delgado. Bueno, Alejandro Delgado se puso enfermo y no pudo venir, y Pilar Gil esta mañana. Así que, por parte de los dos, tengo que pedirles disculpas. Yo la presentación que voy a hacer es la suya, pero claro, no la van a hacer ellos, evidentemente. Entonces, ya les aviso por si no se quieren quedar. Voy a tratar de hacerla lo mejor posible, teniendo en cuenta lo que me han trasladado. Y nada, ya les digo, les pido disculpas por su parte. Creo que son los primeros casos de coronavirus aquí en España, pero ellos con buen criterio no han venido. Pues claro, hay aquí 500 archiveros, un 3% de mortalidad, esos son 14 o 15. Sí, claro. Y yo además soy uno de ellos porque he tenido contacto con los dos. Entonces... Sí. Bueno, entonces... Bueno, les cuento. La presentación que ellos habían preparado con este título, que a mí incluso me había asustado un poco, resulta que tiene su explicación que yo no conocía. En el año 92, en la campaña de Bill Clinton contra George Bush padre, yo ya digo que no me acuerdo, era muy pequeño entonces, pero bueno, por lo visto, 3 de los lemas que había relacionados con la campaña, que en principio eran internos, o sea, dentro de su gabinete, eran estos 3: el cambio, más de lo mismo. En realidad no era la preservación digital, es la economía, estúpido, y no olvidar la sanidad, creo que es. Estos eran como los 3 lemas de la campaña, que luego al final le llevaron a ser presidente, ¿no? Bueno, pues ellos habían adaptado esta visión para darle el título. Luego se ha utilizado mucho más este eslogan para resaltar otras cuestiones, pues en este caso pues la preservación digital. Bueno, cambio de enfoque, estos son los 3 puntos que estaban previstos. En fin, cambio de enfoque, más de lo mismo. Bueno, aquí lo que querían resaltar era que, por una parte, lo que hemos venido haciendo tradicionalmente en los archivos en físico, con las políticas de conservación, etcétera, y lo que venimos haciendo durante los últimos 30 años con la documentación en soporte digital, no es una cosa diferente, en realidad. Los objetivos son los mismos, el alcance o lo que pretendemos es lo mismo. Digamos que la organización de la actividad de la conservación es igual. Ya decía antes, ahora ya claro, como esto lo había leído antes y también he tenido una ponencia en el auditorio, pues ya voy a mezclar cosas, pero bueno, ya decía antes que lo que hace, por ejemplo, AIS, por poner un ejemplo, es perfectamente aplicable a la documentación en físico, es exactamente lo mismo, pero que sin embargo sí que hay, eso sería lo que se conserva, ¿no? En 30 años no hemos hecho nada nuevo con la digitalización, ni digamos que los problemas que teníamos de obsolescencia de formatos, todo esto, miramos publicaciones de hace 30 años y son exactamente los mismos que los de hoy. Es decir, que no hay nada nuevo. Eso, lo que decía, por eso se llama más de lo mismo. Y el cambio de enfoque, pues bueno, necesariamente la documentación en digital, no solo la documentación, la información, requiere de otro tipo de elementos para gestionarla, que van mucho más allá que la conservación del papel, ¿no? Y eso sí que es lo que cambia. Que es como lo que nos servía para mantener este argumento. Preservamos para servir, adaptamos métodos y técnicas y usamos diferentes herramientas, es lo que nos lleva el cambio. Preservamos para servir, sí que sería más de lo mismo, pero esta adaptación que hemos tenido que hacer y que es la que más dudas nos genera, porque al final los principales inconvenientes los tenemos son en que no sabemos o naturalmente no nos sale cómo adaptar las
cuestiones de conservación de la documentación física a la digital, pero básicamente es lo mismo. La información la vamos a tener que mantener contextualizada y eso es independiente del tipo de soporte, pero sí que vamos a tener que aplicar otro tipo de técnicas, porque es, no sé, en el físico es fundamental mantener el soporte original, en el electrónico no. De hecho, en la ley 39, una de las cuestiones que plantea en el artículo 17 cuando habla del archivo es que se asegurará que los documentos en los que o los soportes en los que se encuentran los documentos aseguren la conservación a largo plazo o el acceso a largo plazo, ahora mismo no me acuerdo, dice que se establecerán medidas que impliquen la migración o la conversión de soportes. Entonces, ahí ya se está dando por hecho que el soporte no es una cosa importante en electrónico, sino el contenido en sí. Eso ya es de por sí es un cambio trascendental en cómo vemos las cosas, eso sí que es un cambio. Pero bueno, el objetivo final, que es el de asegurar la integridad, la inmutabilidad de la documentación, es el mismo. Los métodos y técnicas que adaptamos, pues bueno, sí, hay muchas cosas que antes se hacían manualmente y que ahora son imposibles de hacer a mano. Yo no puedo ver si un objeto digital, un archivo, una imagen, se ha corrompido o tiene algún bit corrupto. Eso es imposible verlo. Bueno, imposible no. Podría sacarme la imagen, imprimirla en unos y ceros y comprobar con otra impresión que tuviesen unos y ceros de antes, pero evidentemente eso no se puede hacer. De modo que todo eso tienen que ser procedimientos automatizados que permitan, que garanticen que eso se hace. Y usamos diferentes herramientas, pues hombre, pues por supuesto, antes contratábamos a un restaurador, que es de las cosas que a mí en la vida más admiro, cómo trabajan los restauradores, y sin embargo, pues con la documentación electrónica no. Es la preservación digital. Estúpido es el segundo de los elementos que ellos tenían preparados. Y aquí tenían un conjunto de puntos. Yo muchos de ellos los voy a leer al menos parcialmente. Este de la preservación... ¿Qué es este? Sí, la preservación digital no es el problema es aplazarla. Discúlpenme si no voy tan directo como debía, pero bueno, sí. Aquí Pilar planteaba el tema de la preservación en diferido, que es un problema en tiempo real, nos viene a decir. Y yo creo que este texto sí que se lo voy a leer directamente, porque merece la pena. Ya digo que yo no se lo podría trasladar mejor. La preservación digital no puede diferirse a una segunda fase de los proyectos. Segundas fases nunca fueron buenas. Cuando esto ocurre, y es lo que está ocurriendo, es lo que yo denomino preservación en diferido. Yo no, Pilar, me refiero. El aplazamiento de la preservación digital es, en realidad, el problema real con el que tenemos que lidiar, y la prueba es que estamos sufriendo las consecuencias de una década de diferir el archivo electrónico. En muchos casos no está todavía implantado el archivo electrónico. La fecha límite es octubre. Pero bueno, a estas alturas, en los proyectos de tramitación a una segunda fase, se refiere a diferir el archivo electrónico, pues en los proyectos de archivo electrónico pasa igual que la preservación digital. Preservar no es el problema. El problema es justo no preservar ahora, aplazarlo, diferirlo o no haberlo hecho ya. ¿Por qué? Porque no ha cambiado el enfoque analógico, más simple de entender que el digital y muy arraigado en la mente colectiva y cultura administrativa, que siempre se ha dado al archivo como el lugar donde los documentos van después de la tramitación. Que los documentos son electrónicos, pues es lo mismo. Se confunde archivo con depósito almacén y archivo electrónico con repositorio digital servidor. No es preciso cambiar el enfoque, sino enfocar bien. La preservación abarca todas las etapas del ciclo y no solo una. La procrastinación de las tareas de preservación nos ha conducido a un punto en el que el problema no estriba solo en cómo abordar la preservación hoy en día, sino en cómo garantizar la preservación de la masa documental que se ha ido generando en el pasado, que es quizá uno de los problemas que también tenemos. La preservación digital, como ya yo la concibo, otra vez Pilar, es un concepto genérico que debería englobar otros conceptos específicos que forman parte de él, a los que se les ha dado mayor relevancia, por ejemplo, la interoperabilidad o la seguridad, que por supuesto son relevantes. Y ya ves, tenemos un esquema nacional de interoperabilidad, un esquema nacional de seguridad,
pero no tenemos un esquema nacional de preservación digital, y todavía hay quien cree que basta con cumplir el NS, el Esquema Nacional de Seguridad, para garantizar la preservación, cuando el Esquema Nacional de Seguridad se refiere sobre todo a los sistemas y elementos técnicos humanos y materiales. ¿Y qué hacemos generando objetos digitales cuya interoperabilidad y seguridad quedan comprometidas a largo plazo porque no se ha tenido en cuenta su preservación? Eso es y lo dejaba aquí, es una cuestión que planteaba. No hay transformación digital sin preservación. Y aquí traían el lema del Congreso, pero uno de los lemas del Congreso, pero no querían querían otro que estuvo antes, que luego se corrigió. El lema del Congreso era, segundo CENADE, el Congreso que va a acabar con los papeles. ¿Vale? Luego se corrigió a una segunda versión que es para una administración sin papeles. ¿Vale? Como ya la administración de ahora es la que va a estar sin papeles, pero los papeles tampoco nos los cargamos, ¿no? Bueno, ellas lo que querían destacar es que no hay transformación digital sin preservación, y al revés, no hay preservación sin transformación digital. Lo que es imposible es tratar de implantar un sistema de cero sin haber hecho nada más y que eso ya preserve. O tratar de buscar un sistema de preservación ad hoc y que sin haber hecho nada de gestión documental, o sea, nuestro trabajo, pensemos que eso ya va a estar preservado. Eso es incompatible. De hecho, todas las normas ISO, incluidas las de preservación, tienden hacia un mismo lugar, hacia que todo parta de una planificación previa, también la preservación. Y esa planificación previa es absolutamente compatible con la gestión documental. Yo, cuando defino la gestión documental, también estoy definiendo las medidas de conservación a largo plazo y la preservación. De modo que, por eso, la transformación digital, que implica toda esa serie de procesos, tiene que tener en cuenta también la preservación digital, pero no se puede ver como de una manera aislada. Bueno, no está restringida al documento electrónico, expediente electrónico o al archivo electrónico. Bueno, la preservación digital es un proceso genérico, como decía, que abarca mucho más que solo digo, este va a ser mi plan de preservación y por ponerles un ejemplo, y las imágenes que digitalice a partir de ahora van a ser 300 puntos por pulgada, por decirles algo, con no sé qué calidad, y la voy a almacenar en un disco duro, ¿vale? La preservación digital es algo más, en el sentido de que está vinculada al contexto de la información. Antes, bueno, yo creo que después hay un ejemplo en esta línea, luego volveré sobre él. Evidentemente, los expedientes electrónicos, los archivos electrónicos ya se han generado siguiendo una serie de criterios que son los del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Generamos unos paquetes que están súper bien estructurados, pero hay todo un conjunto de información que se ha digitalizado históricamente o que se ha generado en digital históricamente, y históricamente estoy hablando de 10 años o ahora mismo, y que sin embargo no tiene esos procedimientos. Por ejemplo, cuando yo hago una digitalización en un escáner, si lo hago sin nada, en principio esa imagen resultante no tiene metadatos asociados. No es lo mismo que cuando yo utilizo un tramitador, hago un expediente y el resultado final es un paquete ENI. Ese paquete, aunque no esté muy bien hecho, ya hay un conjunto de metadatos mínimos obligatorios que los lleva. Ese proceso no lo hemos hecho igual en una digitalización de un fondo histórico. Se han añadido metadatos, pero es algo que se tiene que hacer a propósito. No sé si me estoy explicando. Que no hay estándares, pero ninguno es obligatorio, ¿vale? Pero puedo hacer lo que quiera, puedo digitalizar. De hecho, es que hay muchos casos así. Digitalizo las imágenes, las quiero difundir y no tienen ninguna información asociada. No sé si les ha pasado ese caso a ustedes. Bueno, definir un plan de preservación. Almacenar en un servidor o en la nube no garantiza la preservación digital, pues igual que no la garantiza en un disco duro, por lo mismo que decía. Digitalizar para conservar objetos digitales, para no manipular el papel, eso no es preservar. Preservar incluye algo más, información de contexto
lo mismo que hacíamos cuando hacíamos una descripción archivística normalizada, que contextualizamos ese documento. Los objetos digitales, lo que nos piden las normas en general es hacer exactamente lo mismo. Bueno, preservar es asegurar el retorno de la inversión en digitalización. Y vuelvo a incidir sobre lo mismo. Claro, si yo durante 30 años he estado haciendo digitalizaciones sin tener en cuenta estas cuestiones de la preservación, lo que me encuentro ahora es... Bueno, yo puedo poner... No voy a hablar de nada comercial. Solo son casos que me he dado a lo largo de mi vida, trabajando en Odilo y trabajando como becario y todo esto en instituciones. Y es que te daban un disco duro con un conjunto de imágenes de un proceso de digitalización, diga, yo qué sé, 10 años atrás realizado. Esas imágenes no se sabía de qué eran muy bien. El archivo había cambiado las ubicaciones de las unidades de instalación, las cajas en las que se encontraban esos documentos, con lo cual la única referencia que había en las carpetas era al número de la caja, que ya no era el mismo, y tenías ahí un conjunto de digitalizaciones que costaría lo que costara en su momento, mucho, estoy hablando de 1 o 2 terabytes de documentos digitalizados, y eso estaba completamente descontextualizado. Costaba más trabajo, creo yo, porque no sé en qué quedó la cosa, ya me fui de allí. Costaba más trabajo volver a tener que vincular, tratar ir caja por caja viendo de qué consistía, que volver a digitalizar. A esto se refiere eso. Preservar es asegurar el retorno de la inversión en digitalización. Claro, efectivamente. Si yo no tengo en cuenta esas cosas, yo ahora me puedo acordar más o menos de lo que se ha hecho. Pero de aquí a 10 años, si yo no estoy, ese es el verdadero problema. Bueno, la difusión de hoy sin preservación puede hipotecar la difusión del mañana. Este es un ejemplo que traía antes, ya digo que como me he leído su presentación, pues también la he utilizado para la mía. Eso es hacer trampa. El objeto, cuando digitalizamos, normalmente tenemos un objeto original, el resultado de la digitalización suele ser algo y eso que no me la sabía. El objeto original, bueno, lo tenemos, el resultado de la digitalización suele ser una copia en alta resolución, copias en baja y una descripción, ¿no? Pero ¿qué es lo que se difunde? No sé si hay aquí, claro, ¿qué es lo que se difunde? Normalmente la de en medio, bueno, no puedo pintarlo, la de en medio, la de baja resolución y un trozo de los metadatos, eso es lo que se difunde, pero por difundirlo además implica que yo adquiero o utilizo una aplicación que lo que puedo cargar son las imágenes en baja resolución y un trozo de los metadatos, y eso es lo que hago y eso es lo que difundo. Y el resto sigo teniendo el mismo problema. Los que están en alta resolución están en un disco duro donde sea, los objetos originales están pues en mi archivo, en el archivo físico y descrito en otra aplicación y no están vinculados entre sí. ¿Vale? Eso pasa mucho, no me digan que les sorprende porque eso pasa mucho, lo veo todos los días. Por eso tenemos que aplicar medidas que nos permitan al menos mantener una relación entre esos elementos a largo plazo. Yo creo que estoy viendo esto es más o menos el argumento que hay aquí planificado, pero creo que no tienen soluciones planteadas, Estas dudas e incertidumbres son, y tengo 5 minutos, ellos lo que se pretendía hacer es como establecer un pequeño debate. ¿Hay futuro para la preservación digital? Pues decíamos por una parte que sí, y luego había otro que decía que no. Hay futuro, pero con matices. Desde luego no hay futuro para la preservación digital si vamos a tener muchas dificultades para tratar de resolver ahora problemas que nos vienen acumulados. Si estoy hablando de eso, si hace 30 años hice una digitalización y yo no puedo vincularla a los objetos originales, pues eso es un problema que tiene difícil solución. ¿Vale? Pues sí, con esfuerzo, con trabajo, pero al final me vuelvo a gastar lo que ya me gasté.
estamos preparados. Ellos hacían alusión, si no me equivoco, a las plantillas. Dicen que somos los que mejor preparados estamos porque los profesionales de la archivística, porque siempre nos hemos adaptado mucho a los cambios, pero que hay un tema que es muy clave y es el de la inversión, la capacidad de inversión de las instituciones en preservación, perdón, y otra cuestión que era la de precisamente el apoyo de las instituciones en el desarrollo de políticas, planes de preservación. Todo esto se ve como superfluo. Es la pena de que también se planteaba ayer, de cómo estar en la cultura nos lleva a eso. Es algo como prescindible, se nos ve como así en muchos casos, ¿no? Y la otra, ¿cómo empezamos? Pues bueno, de algún modo hay que empezar. Y yo creo que es dentro, no dejando fuera de los desarrollos de las políticas de gestión documental la preservación. Y yo creo que es la clave, es lo que se planteaba aquí, y está en la línea de lo que se plantea. Una nueva norma técnica de interoperabilidad de preservación digital es lo que se va a desarrollar, no sabemos cuándo, pero eso a lo que nos lleva es a que tiene que ser una actividad planificada, porque al final todas las normas técnicas de interoperabilidad son actividades que nos obligan a planificar la gestión de la documentación en su conjunto. Y bueno, no olvidar OAIS, yo también suelo hablar de esta línea. Esto es una definición de un sistema OAIS. Si la leen, yo no la voy a leer porque no tengo tiempo, pero si la leen, básicamente viene a decir que un OAIS es un archivo de los que nosotros conocemos, no cualquier persona que va por la calle y le pregunta qué es un archivo, no. Una definición archivística de archivo es un OAIS. De modo que más de lo mismo. Claves OAIS para la preservación. Yo más que, la calidad de los paquetes, eso quiere decir que no me vale cualquier cosa. Metadatos bien definidos previamente, qué tiene que ir acompañado de un expediente y un conjunto de documentos, sean del tipo que sean patrimoniales o NI, da igual, qué tiene que llevar para que eso me valga en mi archivo, pueda recuperar esos documentos y sean comprensibles a largo plazo. Que esa calidad o que esos acuerdos existan entre quien produce la información y nosotros que la recibimos, eso es igual que lo hacíamos en papel. Establecíamos que para hacer una transferencia desde una oficina tramitadora al archivo tenía que haber unas relaciones de transferencia, los documentos tenían que venir, luego venían camiones de cajas, ¿no?, y las tiraban ahí en el almacén, pero bueno, en principio estaba definido lo que tenía que ser. Estos acuerdos tienen que seguir existiendo en el electrónico, lo que pasa es que los traslado a cómo tienen que ser los modelos de paquete, que estos son los acuerdos, la contextualización, el trabajo que los archiveros hemos hecho toda la vida. Ahora OAIS a eso lo llama base de conocimiento, pero si te pone las bases de conocimiento en las que está trabajando la Universidad de Castilla-La Mancha Pilar Gil, en realidad son la historia archivística, la información sobre el procedimiento con el que se generó, etcétera. O sea, viene a ser la identificación de una serie que se había hecho toda la vida. Eso es lo que OAIS ahora lo llama base de conocimiento, ¿vale? O sea que no estamos inventando nada nuevo. Y la gestión de riesgos. Todas las normas ISO, incluidas OAIS, se basan en una parte en identificar riesgos y mantenerlos controlados. En preservación igual. ¿Qué es un riesgo? Pues que cualquier software, cualquier tipo de formato, incluido el PDF, mantener un documento en PDF, sea la versión que sea, es un riesgo a largo plazo, de por sí. Y otros muchos más, que la información de contexto no sea suficiente. A lo mejor hoy es suficiente decir que el procedimiento era de gestión de multas, pero en 20 años somos todos tan buenos que ya las multas no hacen falta. Y alguien de dentro de 100 no entiende ni siquiera lo que era una multa y todo esto. Eso también es un riesgo. Pero también que los usuarios dejen de consumir la información como lo hacemos ahora, utilizando ordenadores y pantallas, y que lo hagan con un chip, yo qué sé, ¿vale? Entonces, lo que nos viene a decir es esa gestión de riesgos. Y yo creo que no mucho más. He tratado de resumir
he tratado de hacer también lo mejor posible lo que ellos hubieran hecho mucho mejor que yo. Muchas gracias y nada, lo siento.